Bienvenidos a este primer capítulo, no necesariamente el primero realmente, porque vengo ya subiendo algunos videos con varias reflexiones, pero sí sería el primer capítulo que quiero enmarcar en una serie de videos o podcast donde voy a ir hablando acerca de varias reflexiones que he tenido durante esta etapa que estoy viviendo como emprendedor y también esta etapa que estoy viviendo como persona joven, que sé que muchas veces es algo difícil de transitar y que tiene más dudas que respuestas en la mayoría de los casos. Estuve pensando mucho tiempo en cómo podría ponerle a esta serie de videos o este podcast. Y hace rato que vengo pensando en el nombre de Primer Paso, porque quiero que represente un poco esos pasos que nosotros damos en la vida, que son un punto de quiebre, un punto de inflexión y que nos hacen de repente ir hacia algo más. Y no hay mejor tema para empezar esta serie de videos que uno que me parece fascinante y es el arte de renunciar. Y esto es algo que también yo quería hablar porque muchas veces se habla del tema de no renunciar a las cosas y de darles continuidad y de aguantársela y darle con todo hacia adelante y que hay que ser constante y obviamente todo eso tiene sentido y tiene un porqué y de hecho yo promuevo también lo mismo. Yo hablo mucho de que lo más importante que uno tiene a la hora de llevar cualquier proyecto adelante o cualquier cosa en la vida es la consistencia que uno le pone y el poder seguir hacia adelante aguantándose todos los obstáculos que cualquier cosa que hacemos en la vida obviamente tiene. Pero hay algo de lo que se habla poco y es del tema de renunciar. Y siento que estoy en las capacidades de hablar de ese tema porque yo me considero un renunciador serial. Yo he dejado carreras, he dejado trabajos, he dejado proyectos, he dejado todo lo que nos podamos imaginar en la vida y creo que siempre hay un buen motivo detrás, simplemente hay que entenderlos. Para darte un poco de contexto, yo cuando terminé la secundaria, es más, antes de haber terminado la secundaria, tuve mi primer renuncia, que fue haber renunciado al colegio técnico al que había ido durante 4 años de la secundaria, que era un colegio que me iba a dar un título, se podría decir, entre comillas, de técnico, que me iba a abrir muchísimas puertas y yo tomé la decisión de renunciar en ese 4 año, después de haber hecho 4 años, donde solo me faltaban 2 para terminar, tomé la decisión de renunciar y cambiarme a un colegio donde ese iba a ser mi último año de colegio. Y fue la primera vez que tomé una decisión de esas responsabilidades, sobre todo porque además cuando uno tiene 16 años tal vez no tiene la madurez o los adultos no consideran que tiene la madurez para tomar este tipo de decisiones. Y ese fue el primer momento donde me encontré con una de las primeras cosas que uno tiene que tener en claro cuando uno va a renunciar a algo, que es lo mismo que uno tiene que tener en claro cuando le va a dar continuidad a algo, y es los motivos detrás. Yo tenía muy claros los motivos en el momento en el que me fui, no así en las primeras veces que quise dejar ese colegio, porque realmente las primeras veces que quería dejarlo era simplemente por una cuestión de la carga horaria y que quería disfrutar más de mi adolescencia, como le pasa a muchos jóvenes que pensamos en ese momento que lo único que importa es estar de joda, ¿no? Y estar mucho tiempo con nuestros amigos y no nos damos cuenta de la importancia que tiene el estudio en ese momento. Pero en ese momento de 4 año, yo tenía muy claro que lo que a mí me gustaba no estaba tan vinculado a lo técnico que nosotros estábamos viendo en el colegio. Y sabía que yo podía terminar el colegio antes, yéndome a otro colegio, más allá de otros motivos banales, como les digo, de que obviamente sabía que eso me iba a reducir la carga horaria del colegio, pero yo sabía que no estaba tomando una decisión que me fuese a perjudicar en mi futuro. Y eso fue lo primero que pensé. Y efectivamente terminé el colegio antes y pude empezar también antes la universidad. Hay veces que pienso en esa decisión que tomé y digo, sí, podría haber estado bueno terminar, por ejemplo, en el colegio técnico, pero había un motivo muy importante detrás y eso es lo primero que creo que es importante entender cuando uno toma una decisión así de grande. Tienen que haber motivos claros detrás y tienen que ser motivos que uno pueda valorar realmente y no simplemente motivos banales y cortoplacistas, como en parte también eran los míos de estar de joda.
Pero luego de terminar la secundaria me encontré con algo más. Cuando terminamos la secundaria, a todos nos dicen que tenemos que tomar una decisión que probablemente sea una decisión que nos persiga por el resto de nuestras vidas, que es elegir una carrera para tener una profesión, a la cual nos vamos a dedicar de acá hasta que nos jubilemos. Y entonces, por unos consejos que recibí en el colegio técnico antes de irme al otro colegio, yo creía que lo que yo quería hacer era sociología. Y yo iba a ser un gran sociólogo, e iba a investigar a las masas, e iba a ser un crack en todo ese apartado. Y empecé sociología. Hice el ingreso, me fue muy bien. Creo que las notas de todo lo que hice en el ingreso eran 8, 9 y 10. O sea, me fue bien, no tuve un problema con la carrera. Pero empezó la pandemia, me volví a mi casa, porque yo estaba estudiando en otra provincia, y me di cuenta de que no estaba tan seguro de que eso fuese algo que yo quisiera hacer por el resto de mi vida. Porque sí, los contenidos eran interesantes, pero realmente necesitaba estudiar la carrera de sociología para poder saber esas cosas. Y me di cuenta de que no, de que eran cosas que si me interesaban podía estudiarlas de libros y que el título de sociología para las cosas que yo quería hacer no me iba a servir. Entonces, claro, imagínense como padre que tu hijo, el que ya se cambió de colegio, cuando le quedan 2 años para terminar y podría haber sido técnico, te dice en pandemia que quiere dejar la carrera porque no es eso lo que quiere hacer, sino que se está dando cuenta de que es otra cosa la que le interesa. Y mi papá realmente no quería, y él lo que quería era que yo haga lo que sea que fuese a hacer, que lo haga al mismo tiempo mientras seguía haciendo sociología para estar 100% seguro de que quería cambiar. Que es una opción también totalmente válida. Uno puede, antes de renunciar a algo, seguir haciendo las dos cosas en paralelo hasta terminar de tomar la decisión. Pero yo en ese sentido, como dije, soy un renunciador serial. Entonces, empecé a buscar qué más podía hacer, pero yo ya venía cuando estaba en sociología con la idea de que quería hacer un curso de entrenador personal para ser entrenador mientras estudiaba sociología, porque llevaba varios años entrenando y ya le había hecho incluso rutinas a mis amigos y demás, entonces sabía que era algo que me gustaba. Y empecé a formarme en entrenamiento mientras cursaba, que no cursé nada, las materias de sociología, simplemente unas semanas, que encima con la pandemia tampoco es que se cursaba mucho, hasta que un día le dije a mi papá, no voy a seguir, y la dejé, y me fui a full con el entrenamiento. Siempre me pasó a mí que cambiaba de una cosa a la otra, y es algo que seguramente no me pase solo a mí, sino que le pase a muchas otras personas. Antes de empezar la carrera de sociología, cuando estaba en mi último año de secundaria, estaba probando ser como productor musical y grababa a mis amigos en mi home studio y esas eran cosas que me gustaban, porque siempre me gustaron muchas cosas. Y cuando a uno le gustan muchas cosas es difícil elegir qué es lo que uno quiere hacer, y más cuando el mensaje que te dan es que tienes que hacer lo mismo para toda la vida, que una vez que selecciones una cosa, la vas a tener que hacer para toda la vida. Pero bueno, me fui con el entrenamiento. Empecé a hacer cursos durante la pandemia y me empezó a gustar mucho. Me apasioné muchísimo por aprender de entrenamiento y nutrición y tomé la decisión de anotarme en la tecnicatura en actividad física. Empecé a cursar esa tecnicatura y al mismo tiempo, creo que había hecho ya un año, al mismo tiempo, al año siguiente, empecé a hacer algunas materias de nutrición, porque yo quería estar formado por completo. Hay un problema realmente en el campo de... no lo puedo decir hoy en día, ¿no? Porque esto tiene que ver con cuando yo estaba cursando. Pero hay un problema realmente con la universidad, en algunos casos, como pueden ser estos acá en Argentina, como en la tecnicatura que yo estaba haciendo en actividad física y en la nutrición, y en realidad en el profesorado también. Y si sos profe de educación física, espero que entiendas a lo que me refiero. Pero hay un problema donde no se están actualizando las cosas al nivel
que algunas academias de formación lo pueden hacer por un tema de las burocracias que tiene la universidad. Si alguien quiere actualizar algo en la universidad, tiene que pasar por muchos procesos, porque los programas de las universidades muchas veces están aprobados por el Ministerio de Educación. Entonces, no es tan sencillo como sale un nuevo estudio que cambia el paradigma de esta forma y lo vamos a implementar desde el día cero en la universidad. Entonces, yo al haber tenido bastante formación previa de cursos donde además se abarcaba mucho desde la evidencia científica, me encontré con que la carrera me estaba enseñando muchas cosas que yo ya sabía, obviamente, que eso no es un problema de la carrera, porque eso simplemente tiene que ver con que yo ya venía estudiando, sino que me encontré con el segundo problema, que es que muchas cosas que se estaban diciendo estaban mal, estaban desactualizadas y algunas directamente eran erróneas, sobre todo en la carrera de actividad física. Y eso me generó mucha frustración, porque cualquier persona que curse la universidad sabe que lleva tiempo. No importa la carrera que estés estudiando, lleva tiempo. Y me generó tanta frustración. Y sumado a eso, acababa de conseguir un trabajo en una academia de formación fitness, porque por todo el tiempo que yo llevaba aprendiendo y cómo había demostrado eso en las redes, conseguí un trabajo que me demandaba tiempo también. Entonces me vi entre las rejas, o entre la espada y la pared, mejor dicho. Y tomé la decisión de dejar, primero dejé nutrición y después terminé dejando la tecnicatura en actividad física para dedicarme a full a ese trabajo que estaba haciendo como formador de otros entrenadores. Cabe destacar que lo venía haciendo porque ya bastante tiempo formándome en el campo de la actividad física y la nutrición. Una vez estando en ese trabajo y habiendo renunciado de nuevo a carreras universitarias, ya podríamos contar 3 si se quiere hasta ahí, estando en ese trabajo empecé la misma carrera de técnico de actividad física, pero en una modalidad online donde podía gestionar mucho mejor mis tiempos. Mientras trabajaba, fui haciendo la carrera y un día, por motivos que no van al caso de este video, tomé la decisión de renunciar a esa academia. Y empecé con un proyecto, que es el que tengo a día de hoy, con otro proyecto más, que ahora les voy a dar contexto, y seguí estudiando. Terminé prácticamente toda la carrera y me quedaba un semestre para terminar. Y la volví a dejar porque me di cuenta de que me iba a consumir mucho tiempo que yo hoy no tenía porque estaba teniendo que destinar mucho tiempo al proyecto y al emprendimiento que tengo hoy. Y no fue fácil, porque no es fácil renunciar tantas veces en la vida. Porque la gente, o no la gente, sino como uno piensa que la gente lo va a ver, empieza a ser más una imagen de alguien que no puede sostener las cosas en el tiempo. Y es entendible porque muchas veces es así. Muchas veces cuando uno renuncia muy seguido a las cosas es por una incapacidad de ser consistente. Pero en mi caso, en estos casos puntuales, y no al 100%, porque de nuevo siempre hay un porcentaje también de ese querer dejar porque uno se aburre, pero tenía motivos muy claros. Yo sabía cuánto tiempo me podía consumir y sabía cuánto tiempo estaba necesitando ese proyecto mío a día de hoy. Y no quería solamente vivir para mi proyecto y para la universidad. En algún momento quería poder ver un poquito fuera de la vida profesional y poder simplemente disfrutar de pasar tiempo sin hacer nada. Además de haber renunciado a la universidad, casi en paralelo, renuncié a otro proyecto. Cuando yo renuncié al trabajo en el que estaba, con otros colegas fundamos un proyecto similar en algunos aspectos, porque era una academia también. Y esa fue una de las cosas más difíciles también a la hora de tomar la decisión de renunciar, porque el proyecto era mío también. Y no era una imposición. No era como la universidad, que muchas veces
la empezamos porque nos dicen que la empecemos. Y esto no es una crítica a la universidad ni al sistema. Simplemente digo una realidad, que es que no empezamos la universidad porque creemos o decidimos al 100% qué es lo que queremos en ese momento de nuestras vidas, sino porque es una imposición sistemática que tenemos, donde se nos da a entender que terminado el colegio hay que ir a la universidad porque hay que tomar una decisión para ser profesionales, ¿no? Y para dedicarnos a algo. Pero en este caso yo con la academia había tomado la decisión de ser parte de esto al 100%. Y además yo sabía algo. Después de unos 4 años dedicándome profesionalmente al fitness, y si se quiere unos tal vez 9 años desde que me había metido dentro del mundo del fitness, estaba por tomar una decisión que seguramente me iba a sacar del mundo del fitness, porque era lo último que me quedaba atándome al mundo del fitness. Y lo que tenía el fitness también es que era la primera vez que yo había sostenido algo durante tanto tiempo. Y cuando uno encuentra eso es muy difícil renunciar. Y tomé la decisión de dejar la academia. Y también, obviamente, dejar la academia no solamente significaba alejarme del fitness, sino que también significaba romper con una parte de la que nos unía a mí y a esos colegas y amigos míos con los que teníamos la academia. Entonces fue difícil. Y de todas las renuncias que tuve que hacer, como les digo, esa puede haber sido probablemente una de las más difíciles a nivel de toma de decisión rápida y de corto plazo. Y lo hice para dedicarme al 100% al proyecto que tengo ahora. Lo bueno es que después de eso pasó el tiempo, después de esa última renuncia y después de todas estas renuncias. Y eso me ayudó a entender algo detrás de las renuncias. Muchas veces, como te decía antes, te van a decir que lo que vos tenés que hacer es siempre continuar y darle continuidad a las cosas. Y es difícil ser constante con las cosas, realmente es muy difícil. Y sé que es más fácil muchas veces renunciar, sobre todo en el contexto de una persona que no quiere hacer nada, tal vez. Pero hay algo de lo que poco se habla y es lo difícil que es renunciar cuando uno quiere hacer todo. Porque cuando uno quiere hacer todo, no es que falte energía, no es que falten ganas, no es que no quieras hacer las cosas. Es que empezás a analizar de forma fría qué es lo mejor para lo que más querés hacer. Pero además, para poder elegir lo mejor para lo que más querés hacer, tenés que ser muy consciente de qué es lo que más querés hacer. Y yo batallé durante años para intentar de entender qué es lo que más quería hacer. Y es tan difícil de saber. Es tan difícil de saber. Y a vos cuando terminás el colegio te dicen que tenés que elegir qué es lo que más querés hacer. Cuando lo último que viviste del colegio seguramente haya sido estar de joda en un viaje de egresados. No tenemos la madurez mental cuando recién terminamos el colegio para saber qué es lo que más queremos hacer. Y esto no tiene que ver con no querer tomar una carrera. Esto no quiere decir que no puedas mandarte a hacer un emprendimiento. Esto no quiere decir que no puedas tomar decisiones hasta estar 100% seguro. Pero lo que aprendí después de tantas renuncias es que con cualquier decisión que tomes en la vida, absolutamente cualquiera, tenés que tomar ese paso estando dispuesto a renunciar. Porque si no estás dispuesto a renunciar, vas a correr el riesgo de empezar a hacer algo y hacerlo durante muchos años, si no es que toda tu vida, simplemente por el hecho de creer que las decisiones no se pueden dar para atrás. El proyecto que estoy llevando yo ahora, después de todas estas renuncias, es el proyecto que más ha funcionado de todos. De hecho, tengo
puedo decir que tengo una pequeña empresa, tenemos gente contratada, está funcionando. Y es la primera vez que alcanzo algo así. Ya no, hace tiempo que no dependo de mis padres. Y me está yendo bien. Pero no fue fácil. Y no solo no fue fácil por lo que el proyecto pide y por lo que cualquier proyecto te pide, sino porque no fue fácil, porque tuve que renunciar a muchas cosas. Y tenés que estar dispuesto a eso. Yo sé de mucha gente que tiene miedo a dejar de hacer las cosas que está haciendo en ese momento. Pero las cosas no se van a ningún lado, te lo juro. Yo ahora también, después de que el proyecto está funcionando, estoy evaluando la posibilidad de volver a la universidad si encuentro una propuesta que sea adecuada para mí. Porque también hay que decir la verdad. Hay muchas propuestas de la universidad que para el mundo moderno, o para no solo para el mundo moderno, sino tal vez para las aspiraciones que tienen algunas personas que les gustan o cosas muy específicas o personas que les gustan muchas cosas distintas que son medio integradoras, todavía no existen esas propuestas y por eso hay mucha gente que se termina yendo a los cursos. Y hay cursos y cursos. Estamos todos de acuerdo de que hay cursos que son una estafa total, pero tampoco vamos a decir que todos los cursos son malos. Yo me formé con cursos de entrenamiento y aprendí muchísimo. Y lo puedo decir genuinamente y sé que probablemente en los comentarios va a haber gente que me lo batalle, pero yo aprendí más de los cursos respecto a lo que es actividad física y nutrición que de la universidad. Pero hay que saber elegir los cursos correctos. Y tienen que ser cursos que se basen en evidencia científica, si no, no te va a servir de nada. Pero esto es solamente para hacerte saber que la universidad no se fue a ningún lado. Yo puedo volver a anotarme ahora. Tengo 22 años para 23 y tengo un proyecto andando y por haber destinado tiempo a eso no significa que ahora no pueda nunca más en mi vida hacer una carrera. ¿Y sabes qué es lo bueno de eso? Que yo estoy viviendo lo que me gusta, lo que quiero, lo que necesito. Entonces seguramente la carrera que elija hoy va a ser mucho más acertada que la carrera que elegí cuando tenía 18 años. Porque yo antes pensaba que era sociología y ahora me doy cuenta de que me interesa el comportamiento humano, pero más desde un lado del research, más desde un lado tal vez más vinculado con el marketing, no tan tirado hacia el marketing, pero entiendo más qué es exactamente lo que estoy buscando, porque me rompí la cabeza buscando cursos que me sirvan para esto, cursos que me sirvan para lo otro, aprender esto, aprender lo otro, aplicar esto, aplicar lo otro, ponerlo en práctica, tener un proyecto real y yo sé ahora lo que necesito y lo que quiero aprender y lo que no estoy encontrando en los cursos, porque incluso esa es la magia. Que llega un momento donde te das cuenta de que hay cosas que no tienen los cursos, así como hay cosas que no tiene la universidad, hay cosas que los cursos no tienen, puertas que los cursos no tienen. Seguramente, si a mí me interesa meterme en la investigación, por ejemplo, vinculada al marketing, no lo voy a poder encontrar en un curso. Porque no es el ámbito, es el ámbito académico por lo general en el que uno puede encontrar las puertas abiertas para la parte de la investigación, en lo que sea. Pero hay que tener la capacidad de renunciar y entender que las cosas no se van a ningún lado. Y más allá de que te recomiendo con todas mis fuerzas que seas consistente en las cosas que estés haciendo, no le tengas miedo, porque vas a sacarle mucho provecho al arte de renunciar.